Vamos a empezar este curso de probabilidad con el tema de conteo. Quizá si fuera un curso de probabilidad estadística, la, convendría empezar de diferente manera. Sin embargo, me parece que a favor de introducir los teoremas de probabilidad, primero tenemos que hablar sobre estos temas relacionados a cómo contamos. Nosotros creemos al día de hoy que probablemente contar sea una actividad sencilla, en el sentido de que comúnmente nosotros contamos cosas, ¿no?, en nuestro día a día, pero en ocasiones apremia usar otro tipo de técnicas para hacer conteo por el tamaño de lo que tenemos que contar, por las acciones que vamos a hacer con los elementos que estamos contando, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues vamos a hablar de algunas técnicas de conteo, que en este caso son las técnicas clásicas de conteo. Este tema lo voy a dividir en 5 grandes temas. Primero, vamos a hablar sobre permutación simple. Después, hablaremos de lo que conocemos solamente como permutación, aunque podríamos ponerle el apellido de permutación parcial. Después, hablaremos de la permutación con repetición. Pasaremos a la combinación, que a veces solamente hablamos de ella como combinación, pero podríamos ponerle el apellido de combinación sin repetición. Y por último, hablaremos de la combinación con repetición. Durante este trabajo hablaremos de estas 4 formas de contar y conviene hacer algunas preguntas. En realidad, convendría hacer 3 preguntas para poder identificar, dependiendo el problema que queremos resolver, cuál de estas 4 técnicas es la adecuada para poder hacer eh, la cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, eventualmente iré diciendo cómo escoger de manera adecuada la técnica, pero en este momento te voy a decir cuáles son las 3 preguntas que vamos a estar usando repetidamente para después poder interiorizar este conocimiento y poder identificar fácilmente la técnica que se necesita para el problema que estamos realizando. Es deseable que con el pasar del tiempo y el hacer ejercicios, pues tú puedas eventualmente reconocer cuál es la técnica sin tener que responder estas preguntas. Sin embargo, en este momento, junto con este video, te voy a dejar una tablita que te va a ayudar a reconocer a través de estas preguntas cuál es la técnica que debes usar. Conviene entonces imprimirla y tenerla con nosotros. Las preguntas son las siguientes. Deberemos contestar con un sí o con un no a las 3, y según la configuración que obtengamos, pues será una técnica o será otra. Lo primero es, ¿se repiten elementos? Como te digo, estas hay que contestarla con un sí y con un no. ¿Cómo voy a saber si se repiten elementos? El texto del problema nos lo tendrá que decir, ¿no? Nuestra discernición, nuestro entendimiento de la lectura nos lo va a decir si sí o si no se repiten elementos. La siguiente, ¿es importante el orden? En este tipo de
de ejercicios, tendremos que ser muy cuidadosos en decidir si es importante tomar los elementos del conjunto que estamos trabajando de una forma o de otra, si interviene con el resultado del experimento que vamos a hacer. Y por último, ¿se usan todos los elementos que están disponibles? Estas tres preguntas nos ayudarán a decidir cuál es la técnica de conteo que estamos utilizando. Bien, antes de seguir a las técnicas de conteo, primero tenemos que familiarizarnos con algo que nosotros conocemos como factorial. Números factoriales. Podemos pensar al factorial como una operación. Se representa de la siguiente manera. Supongamos que n es un número entero positivo, cualesquiera. O más bien un número no negativo porque podemos incluir al cero. Entonces n es un número no negativo entero. Y representaremos el factorial con un signo de admiración que cierra. Lo podemos definir de manera coloquial, de manera, digamos, sencilla, de la siguiente forma. Vamos a tomar ese número n y lo vamos a multiplicar por su entero anterior, es decir, n menos 1. Y lo vamos a multiplicar por el anterior. Y lo vamos a multiplicar por el anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al 1. Por ejemplo, 5 factorial sería entonces igual a 5 que multiplica a 4, que multiplica a 3, que multiplica a 2, que multiplica a 1. Entonces 5 por 4 es 20, por 3 60, por 2 120, por 1 120. Haciendo que 5 factorial sea igual a 120. De cierta manera, escribir un número en factorial nos ayuda a escribir de manera más simplificada. Voy a poner un ejemplo más. Por ejemplo, 3 factorial. 3 factorial entonces es 3 por 2 por 1, que es 6. Fíjate cómo el factorial implica la operación multiplicación. Y esto es bastante bueno porque cuando nos encontremos números factoriales en una fracción, es decir, escritos a manera de un número racional, podremos simplificar. Recuerda que la simplificación en fracciones solamente se puede hacer cuando tanto el numerador como el denominador están escritos a modo de multiplicación. No podemos simplificar una suma o una resta, pero sí una multiplicación. De tal suerte que, por ejemplo, 5 factorial dividido entre 3 factorial sería lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. De tal suerte que eh, quizá no sea ahorita mismo no sea tan evidente porque es importante que se pueda simplificar de esta manera, pero porque estoy agarrando números muy pequeños. 5 y 3 son números pequeños y no se ve el impacto de lo bueno que sería simplificar, pero 1 sobre 1 es 1, 2 sobre 2 es 2 y 3 sobre 3 es 3, de tal manera que esto simplemente quedaría como 5 por 4 y esto resulta ser 20. En este momento es momento de hacer ejercicios correspondientes a los números factoriales.